Bien, vamos a continuar con el programa. Y para conocer y profundizar sobre la seguridad de los envases metálicos, a continuación tenemos al ingeniero Alberto Álvarez, quien nos hablará sobre la tecnología aplicada a los envases metálicos y su relación con la inocuidad. El ingeniero químico es egresado de la Universidad La Salle, tiene una maestría en polímeros por la Universidad de Akron y un diplomado en tecnología de alimentos por la Universidad de Arizona. Actualmente es catedrático de la Facultad de Química de la Universidad La Salle, es presidente del Comité Técnico del International Packaging Association, es miembro del Comité Técnico de la CANAFEM y es director técnico de Envases Universales de México. Por favor, ingeniero, lo escuchamos atentamente. ¿Van a señalar? ¿Y este es el mío? No, aquí está. ¿Puedo usar esto? ¿O Sí, claro, se puede mover. Empezamos muy bien. Bueno, espero que me oigan todos. Buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, a mí me toca hablar un poco de la lata como tal. ¿Y qué lata? Ahora sí que empecemos. Les pido si cambiamos de diapositiva. ¿Hay alguien que tiene dudas sobre la primera diapositiva? Ok, vamos a empezar. Miren, el primer punto es, y así quiero empezar un poco explicando cómo se fabrica una lata y dimensionando qué significa una lata en el medio y el proceso. Una lata, primero, tenemos dos tipos de lata, eso es muy importante, de aluminio y de acero. Básicamente las latas de acero son para alimentos y las latas de aluminio son para bebidas, y esto tiene que ver con el proceso de llenado que se usa en cada una de ellas. Una lata de acero viene un rollo de lámina, que sale la mina hace un primer paso que es formar un bloque cuadrado de acero, después de eso pasa un rolado en frío, luego un rolado en caliente, y luego pasamos un estañado y tenemos una de esas cosas que pesa como 10 toneladas cada uno. De ahí se cortan pequeñas hojas es aproximadamente 1 metro cuadrado cada una, se barnizan. ¿Para qué se van a barnizar? Bueno, para evitar que el alimento esté en contacto directo con la lámina. Entonces, lo que está en el alimento realmente está en contacto con un recubrimiento orgánico diseñado especialmente para estar en contacto con el alimento específico. ¿Cuántos tipos de recubrimientos hay? Cuánta su imaginación quiera. ¿Cuántos somos realmente? Unos 5 o 6 y van destinados al tipo de alimento. Siguiente paso, dividimos esa lámina para dos cosas. Por un lado hacemos un troquelado y formamos la tapa y el fondo. Hasta hace unos 10 años eso era muy fácil, porque la tapa y el fondo eran igualitos. Hasta que hace aproximadamente 10 años alguien decidió que el uso de la abrelatas era una necesidad adicional y por lo tanto incómoda. Entonces alguien decidió hacer una tapa abre fácil. No hay nada más complicado, créanmelo, que tratar de hacer que algo que es muy difícil que se abra ahora se abra fácilmente. Entonces, hoy el mundo cambió en todos lados, excepto en Estados Unidos. Estados Unidos es el único país en el mundo en donde les gusta usar sobrelatas. Cada casa tiene una abrelatas y compiten en la tecnología. Entonces uno tiene el abrelatas turbo eléctrico y el otro hace vacío y le pega la tapa. Y lo único que ponen con abrelatas es la comida de mascotas, porque no va a tocar su abrelatas, una comida de mascotas, ¿verdad? Entonces, es el único país en el mundo. Todo el resto del mundo cambió a tapa abre fácil. Y por el otro lado vamos a hacer un cilindro que soldamos. Quito el primer mito. La última vez que alguien usó una soldadura de plomo fue en 1950. Si alguien tiene en su alacena una lata de antes de 1950, es probable que su lata contenga plomo. Si es de 1950 para acá, no tiene plomo. Entonces, elimino el primer así como mito típico. ¿Las latas tienen plomo? Sí, en 1950. También, para quitar cualquier duda, el primer experimento, aquí hay muchos médicos, si se acuerdan cómo empezó la cirugía,
empezó de la mejor manera, era una linda manera de matar a las personas rápidamente. El índice de éxito era como del 1%, ¿no? Entonces, aquellos que son neurocirujanos, cuando les va bien, el cuate respira y con un poco de suerte mueve el dedo. O sea, no es la ciencia tan exacta, vamos avanzando y vamos mejorando. Las latas fue igual. Hace 200 años que se hizo la primera lata, lo experimentamos de una manera bien simple. Mandamos unas latas con plomo en la primera expedición que se hizo al Polo Norte y generamos saturnismo y tenemos perfectamente estudiado que todos los cuates que fueron al Polo Norte acabaron muriéndose por saturnismo. Bueno, lástima, aprendimos que las latas con plomo generan saturnismo, las familias todavía no podían demandar, entonces no hubo mayores problemas. Y de ahí a hoy no se usa plomo en las latas. Esto tiene 180 años. Entonces, no está como muy estudiado que usamos en una lata. Y luego vamos a mezclar ambos para generar un envase. Vamos al siguiente paso. ¿Le podemos pasar por favor a la siguiente? No sé si yo tengo el control y yo soy el que estoy haciéndole babosamente. ¿No? ¿O sí? ¿Con el mouse? ¿Ese? ¿No? Ya está. Perdón. Una lata, ya decía yo que algo estaba yo haciendo mal. Disculpen. Ok, una lata de aluminio también partimos del rollo de aluminio. El rollo de aluminio pesa como 8 toneladas en lugar de 10. Y aquí lo que hacemos, si se han fijado, la gran diferencia es que la lata de aluminio tiene solo 2 piezas. Es un cuerpo con un fondo que es una sola pieza y una tapa. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Generamos una pequeña copita, luego esa copita la vamos a empujar con una extrusora hasta formar la altura que queramos de nuestra lata. La misma copa forma las diferentes alturas. Si se han fijado en el mercado hay una lata chiquita, esa lata y la grande llevan la misma cantidad de material. Lo único es uno lo estiramos más y uno lo estiramos menos. Y si lo estiramos todavía más, nos da esa que la gente de mercadotecnia ama y porque parece más delgadita. No es más delgadita, el diámetro es el mismo, nada más es más alta. Pero la gente de mercadotecnia y las refresqueras lo ama porque entonces le gusta poner ahí los productos light porque parece más esbelta la lata, en lugar de parecer gordita. Entonces, no sabe qué bonito es tratar con la gente de mercadotecnia de una refresquera, ¿no? O sea, ¿no pueden hacer la lata más alta? Y todo así. O sea, si se pudiera lo hubiéramos hecho. O sea, pero bueno, de ahí todas las latas se lavan. A diferencia del acero, en donde se barniza y por lo tanto pasa un proceso de limpieza natural al hornearse a 200 grados centígrados la pintura, aquí no, aquí vamos a barnizarlo y pintarlo ya terminado el bote. Entonces, para estar seguros de que no hay ninguna impureza, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente lavamos la lata y en ese proceso generamos otra cosa, que el aluminio se oxide totalmente. El aluminio es poco resistente a la oxidación, pero ya oxidado genera una barrera maravillosa que evita la oxidación del resto de la lata. Entonces, ahí acabamos de oxidarlo, luego lo pintamos por fuera, imagínense una lata de coca sin que diga coca, no se puede, lo barnizamos por dentro de nuevo para evitar el contacto de la bebida con la lata. Apoyamos, ¿para qué? Para hacer estacables, porque en el anaquel podemos poner 1, 2, 3, 4 y no se caigan, ¿no? Y de ahí tenemos el envase terminado. Datos de uno y de otro. Una de estas líneas moderna genera entre 3.200 y 4.000 envases por minuto. El verdadero reto de estas líneas es mover el bote, o sea, tomarlo, sacarlo y entregarlo a las refresqueras. Sacamos un pallet por minuto. Cada 20 minutos sale un tráiler de envases. El compromiso, si alguien se fijó en el mundial pasado,
México le ganó a Francia 2-0 y el partido terminó a las 3 de la tarde, tiempo de México. A las 8 de la mañana había en las tiendas Oxxo latas que decían: felicidades México, ganaste 2-0. Y no habíamos hecho para todos los marcadores 100 millones, se los juro. O sea, ni habíamos contratado a la PACA para que nos dijera cuál era el marcador de Francia-México. O sea, de que terminó el partido empezamos el proceso de fabricación de las latas, de llenado y de distribución. La cadena en completa es capaz de reaccionar en un espacio de 20 horas para rellenar completamente la cadena. Cuando vino el problema de la influenza, parte de las peticiones que se hizo a la industria de envases es que no cerráramos las plantas para evitar cualquier tipo de desabastecimiento de alimentos o bebidas. ¿Por qué? Pues porque hubo, si se acuerdan, los que todavía estaban en edad de acordarse, se desabastecieron las tiendas. Y parte del pánico es: ¿y si no hay en la tienda, qué va a pasar? Pues nada, o sea, se vuelve a abastecer la tienda en 20 horas y la cadena es capaz de reabastecer la tienda completa en 20 horas. Y no una, todas. O sea, la elasticidad de la cadena es muy, muy buena. Si le damos a siguiente, gracias. Bueno, este es un video, esta es una tapa, esta es una planta que está en Dinamarca, disculpen así como la visión, pero nada más para que se den una idea a la velocidad a la que se producen. Son 6 líneas que están produciendo tapas, esta es una tapa rectangular, y la velocidad de producción de las tapas, tanto de aluminio como de acero, es de alrededor de 5,000 tapas por minuto. La realidad, ahorita van a ver un par esta planta en particular es una planta de nosotros, está en Dinamarca y es especializada en esa tapa que ahí vieron. Aquí, hasta aquí, si se fijan, tenemos la tapa cuadradita pasando como loca pero no se abre fácil. Ningún ser humano toca esa tapa desde que es el rollo hasta que va a ser tapa abre fácil. Esa es parte de las garantías. Si se fijan, toda la línea está totalmente enrejada. Y esto tiene 2 funciones. 1, que nadie se accidente por la velocidad de la línea. Y 2, garantizar totalmente la inocuidad de esa tapa. Esa tapa ahí ya se está convirtiendo en tapa abre fácil. Vean la velocidad a la que está pasando. ¿Sí? Y de ahí la vamos a acumular en charolas, las toma un robot y las empaca en cajas, que es como se entrega a la industria alimenticia. ¿Sí? En ninguna de las líneas modernas, ni de bote ni de tapa, nadie toca el bote o la tapa. No hay motivo para tal. Entonces, el riesgo de una contaminación biológica es muy bajo. No quiere decir que no exista, pero es muy bajo. Así es como está constituido una lata de acero. Tenemos .0083 pulgadas, 83 milésimas de pulgada de hierro. Luego tenemos estaño de ambos lados, que va de 12 a 20 micras. Y luego tenemos un recubrimiento que es de 5 a 7 micras en el exterior y de 10 a 12 micras en el interior. Esto nada más es para ejemplificar lo que tendría que pasar para que alguien pudiera alterar el alimento que está dentro de una lata. Realmente es muy complicado. Si nos vamos a la de aluminio tenemos menos espesor de pared, tenemos .0040, tenemos óxido de aluminio en ambos lados que va de 6 a 8 micras, que es lo que les decía que protege de la corrosión, y luego tenemos igual un recubrimiento exterior que va de 10 a 12 micras con recubrimiento interior pero exterior de 5 a 7 e interior de 10 a 12. Lo mismo. ¿Qué estamos buscando con los recubrimientos? Exclusivamente que cualquier impureza que pudiera existir en el metal no pueda pasar al alimento. De por sí es difícil que el metal, con los procesos modernos y actuales, pueda tener impurezas, ¿no? Si quieres, vamos al siguiente. Ahora, ¿cuál es el elemento clave de una lata?
Este es el invento que permitió que una lata tuviera sentido. Y les van a platicar adelante la historia de la lata. La primera lata no era una lata, disculpen, era un frasco con metal. O sea, lo que hicieron la primera vez fue agarrar una botella y le pusieron estaño por dentro y por fuera para que no se rompiera. Y con eso pensaban llevar alimento de un lado a otro. Disculpen, es bonito, no es práctico. O sea, no había cómo cerrarlo, no había cómo hacer muchos. Entonces era un problema de proceso. En 1870, un cuate encuentra cómo hacer eso. Y hacer eso a alta velocidad. Alta velocidad, ¿qué significa? Hoy los empacadores de tomate pueden poner el alimento y hacer esto en aproximadamente 1.600 latas por minuto. Los refresqueros a 2.500 latas por minuto. Entonces, yo puedo producir o empacar 500 millones de latas de 1 kilo de tomate en 2 meses, que dura la temporada de recolección de tomate. Esa es la clave de esto. ¿Y qué es esto? Miren, bien fácil. Si ustedes siguen la línea que viene de este lado, esa es la tapa del envase. La tapa del envase sube, baja y vuelve a subir, formando un gancho. El cuerpo forma un gancho primario. A eso se le llama doble cierre. Y lo que hace es que en la parte de arriba y de abajo tenemos un hule que impide que el aire pase. Y en la fricción que hay entre todas las paredes, hay un impedimento, una barrera física para que el aire o las bacterias pasen. Entonces, ¿qué logramos? Que lo que está dentro de una lata esté aislado del medio ambiente exterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros, y ese es el enorme desarrollo que logra una lata, dentro de lo que ponamos dentro de una lata, ahí se queda. Y se aísla totalmente del medio exterior, que también funciona. Miren, hemos encontrado latas ya con este sistema de producción de la Primera Guerra Mundial. Se encontraron en Francia, en uno de los refugios que había bajo tierra, en las famosas trincheras, y que se quedó ahí. Se encontró en el 2004, en el 2005, después de una discusión científica. Imagínense que les llegan a ustedes 2 latas de 1900, ¿qué hacen con ellas? Pues empieza el pleito de las abrimos, no las abrimos, si las abrimos ya no hay que hacerle más. Y bueno, tras muchas discusiones deciden abrir las latas y se hace un análisis bromatológico. Y el resultado es que el alimento era apto para consumirse después de 90 años. Entonces, ¿cuánto dura un alimento en una lata? Y entonces ahí mira, ¿y entonces por qué le ponen una fecha de caducidad? Bueno, ahí tenemos 2 problemas. El primero es uno legal, y es que México nos obliga a poner una fecha de caducidad. Ojalá alguien de aquí, de la Secretaría de Salud, pudiera darnos una explicación más amplia de por qué surge esto. No. Y otro es un asunto de riesgo, y de riesgo financiero. Cada lata que yo pongo genera un riesgo de responsabilidad civil. Yo tengo que estar cubierto con una cantidad de dinero por si alguien me demanda. Si las latas están a infinito en el mercado, ¿cuánto tiene que ser mi cantidad asegurada? Infinito. Si yo pongo 3 años, ¿cuánto es lo que tengo que tener garantizado? Pues 3 años de producción con el alimento que hay. Entonces mi riesgo civil está acotado a un periodo de tiempo. Por eso las latas tienen tiempo de caducidad. Mucho hemos peleado que en lugar de tiempo de caducidad le pongan tiempo de consumo preferente. Dependiendo de hacia dónde va la marea, lo logramos y no lo logramos. Perdón, todavía no lo encuentro. Quisiera seguir, dedicarle 3 segundos creo que no se ve nada, pero lo que quería mostrar en esta diapositiva es, el día de hoy, y hago un poco de historia también, en 1990, un científico alemán
Ulrich decide, tiene un doctorado en biología metabólica y no tiene chamba. Y entonces, y tiene 31 años. Entonces algo tenía que hacer de su vida. O sea, seguir viviendo del fondo de desempleado alemán ya le generaba un poco de crisis moral. Y entonces decide empezar a estudiar las rutas metabólicas de microcomponentes en los empaques de alimentos. Entonces, ¿qué hace? Ahí dice, bueno, nosotros tenemos componente A. ¿Me oyen sin micrófono? ¿Todos? Es que esto es como anécdota. Agarran dice, tengo el componente A. Tengo el componente A. Es parte de la campaña, es parte del bailar que tenía para enseñar. Entonces, tengo el componente A. Quiero saber qué pasa en su trayectoria de negocio. Le pongo un pasado y empieza a ver cómo se comporta metabólicamente. Y empieza a ver mulas y los mulas, este recuerdo de minutos, luego de las rutas metabólicas, y así componente por componente de cada uno de los residuos que encontraban los empaques. Y entonces empieza a hacer este tipo de análisis. Y encuentra que de las 100.000 sustancias que hay, la mayor parte son no, pero hay algunas que no le encuentran contaminadas. Y entonces empieza a generar límites de consumo diario de ese pequeño componente. Hoy, la regla europea nos obliga a que tengamos menos de 10 miligramos de componentes migratorios de los varones por kilogramo de consumo de alimentos. Cero, disculpe, respira más de eso que tenemos. Y en el ser dijo, mucho. No se preocupen del flujo de las alas, preocupen del flujo del aire. Ahí sí hay. Perdón, maestro, nos están indicando que por internet no se escucha sin micrófono. Disculpe. Perdón. No, perdón. Pero es que está cortando. Perdón, no, dado que internet no oye sin micrófono, regreso al micrófono. Espero que ahora funcione mejor. Entonces, lo que les decía, los límites de migración ya son absolutamente ridículos. Tenemos componentes como un diglicérido, que es el batch, que el límite es una parte por billón por kilogramo de consumo. Mi pregunta es cómo lo miden. Pero bueno, este cuate logró ocuparse, cobra por los análisis, cobra mucho dinero por los análisis, y es una obligatoriedad legislativa en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en China. Entonces, traducción, todos los barnices y recubrimientos que usamos cumplen con estos reglamentos de migración, y cada recubrimiento que hacemos pasa un proceso de investigación de migración que dura varios años, como si fuera una medicina, exactamente igual. Entonces, de que una fábrica de recubrimientos logra un recubrimiento a que lo venden, pasan entre 6 y 8 años por el proceso de acreditación y de análisis migratorio hacia el alimento que tiene que seguir. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que el barniz genere un daño en el consumo humano? Disculpen, hoy cero. O sea, cero. Sí, gracias. Les pongo nada más rapidísimo, van a hablar mucho más de ello. Y esto es cómo se llena una lata de atún. ¿Por qué escogí el atún? Ahorita tiene su truco, ¿por qué atún? Bueno, tomamos el atún, lo clasificamos, el atún grande, se filetea y se vende como filete de atún, ¿verdad? El atún pequeño, ese se empaca. Yo la primera vez que llegué a una empacadora de atún y vi el atún, yo me imaginaba un atún de 140 kilos, ¿no? Los atunes de empaque son como de 60. Pero bueno, se vale al final. Se lava, se corta y se le quita todas las vísceras,
simplemente por sabor y gusto y demás se le quita toda la piel, se lava de nuevo, se cose, ya que hago una aclaración, se precose. ¿Para qué? Para que la carne ya tenga una textura y se pueda desmenuzar, que es como tomamos el atún enlatado. Lo descabezamos, lo envasamos, le ponemos el líquido, ya sea agua o aceite, sellamos. Cuando digo sellamos, le ponemos la tapa con el sistema de doble cierre que platicamos y esterilizamos. Esterilizamos a una temperatura de 116 grados centígrados por 1 hora a una presión de 12.5 libras. Ahí mato cualquier bicho, espora, bacteria que haya puesto. Entonces alguien me puede decir, oye, ¿y si aquí se nos fue una cucaracha, qué pasa? Nada. Porque pasa muy poco agradable. O sea, el atún enriquecido con proteína de cucaracha seguramente no tiene un sabor agradable. Pero no tiene bacterias, está esterilizado y no genera ningún riesgo a la salud. O sea, probablemente a la salud mental sí, pero a la salud física no. Entonces, igual pasa con cualquier cosa. Ese es el secreto de una lata. Que lo que yo metí dentro de la lata, lo esterilizo y lo vuelvo inocuo dentro de la lata. Y como está aislado del medio, no tiene manera de perder esa inocuidad. Ese es el secreto. Entonces, si la pregunta es, oye, ¿y qué opinas de los alimentos que les ponen sal en la lata? Disculpe, no es culpa de la lata, pregúntenle al que le puso el alimento con sal. Yo no le dije que le pusiera sal, no me quería sal el alimento. O pregúntenle al consumidor que no se come un chile en escabeche si no está salado. ¿Sí? O sea, o me dicen, oye, ¿por qué le pusieron aceitito al chipotle? Pues porque esa es la receta que tiene el chipotle que hacía nuestra abuelita. Y esa es la que copiamos. La lata como elemento de envasado de alimentos, disculpen, es perfectamente inocua. La calidad del alimento se respeta de acuerdo a lo que yo le puse dentro. ¿A qué le puse dentro? Espera, ahorita vienen para que le pregunten a otro. O sea, yo solo hablo de la lata. ¿Sale? ¿Me podemos pasar? Perdón. Aquí están las curvas. Esta es una curva que le van a enseñar muchas veces y es el tiempo contra la temperatura. ¿Por qué la pongo? Porque hay una tendencia en el mundo a hacer una cocción rápida de los alimentos. Lo que hemos encontrado es que algunas vitaminas y algunas proteínas se comportan mejor si las cocemos muy rápidamente por muy poco tiempo. Y esa es la tendencia que tenemos en los alimentos. En lugar de dejar 1 hora, estamos subiendo la temperatura 20 o 30 grados arriba, lo que nos permite la presión interna de la lata, y la enfriamos muy rápido. Entonces, hay una tendencia hacia los procesos de cocción de alimentos más cortos, pero más agresivos en temperatura, en el fin de conservar mejor los nutrientes del alimento. Ahorita llego también a eso. ¿Sí podemos pasar? Ahora, este es el punto al que yo quería llegar y en el que pretendo gastar los 5 minutos que me quedan. ¿Por qué conservamos un alimento? Pues discúlpenme, porque no hay otra. O sea, somos en esta ciudad 26 millones de seres casi humanos conviviendo todos los días. Yo he intentado comer vegetales frescos y en los 4 metros cuadrados que tengo de jardín, el tomate no quiere crecer. No. Entonces, por más que intenté nutrirme de la planta de tomate que puse ahí, hubiera muerto de hambre hace algún tiempo. En cuanto al atún, también intenté hablar con el gobierno mexicano para que me hiciera un estero que pasara frente a mi casa. Pero aparentemente el costo de traer el Océano Pacífico al frente de mi casa no está dentro de las prioridades de este sexenio, al menos. A lo mejor para el siguiente. Entonces, eso de salir y pescar al atún y tener mi sushi fresco, también tuve que desecharlo. Entonces, un alimento, y no solo esto que decía a todos los presentes, es útil si está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Podemos tener toda la cantidad de trigo que queramos en Siberia, que qué bueno que esté ahí. Si no hay quien se lo coma
en el momento en que lo necesita, no sirve. Yo les decía que cada diciembre yo me olvido de mi dieta y entonces trato de comer todo lo que voy a necesitar el próximo año, entre el 24 de diciembre y el 31 de enero. Bueno, el primero. Y normalmente el único resultado es que estoy gordito el 2 de enero, tengo que regresar a hacer ejercicio y para el 2 a la mediodía ya tengo hambre. Entonces tengo que volver a comer. No funciona esa teoría de cómo todo lo que necesito en el año ya tengo el tiempo libre. Aparentemente mi metabolismo no funciona así. Entonces tengo que comer todos los días. Entonces eso es lo que nos obliga a conservar un alimento. El alimento fresco que traemos a la Ciudad de México es lo más ineficiente que existe. Tiramos 47% del alimento fresco que traemos. O sea, eso tiramos. ¿Y por qué lo tiramos? Pues simplemente porque se pasó, porque no está conservado. Entonces, en un país en que no comemos todos, de repente suena medio extraño el que acabamos tirando 47% de nuestro alimento fresco. No cuadra, ¿no? Y por más que los que están estudiando nutrición o alimentos, la cadena es bien simple. O sea, el alimento recién cortado pasa a las grandes cadenas de distribución, a los 3 días que no se ha vendido pasa a los supermercados, el supermercado en el último día lo pone de oferta y aún así pasa a la Merced y en la Merced lo que no se tira. Y eso es 47%, y el proceso está muy estudiado. Entonces, tenemos que encontrar maneras de conservar un alimento. Si la lata es la mejor o no, miren, es una muy buena. ¿Y por qué es muy buena? Precisamente, ¿sí? Porque la inocuidad que logra con el alimento es suficiente para garantizar su vida por mucho tiempo. Y eso nos da la garantía de que el alimento va a estar en buen estado sin importar las condiciones de almacenamiento a la que estuvo sujeto, a diferencia de los empaques flexibles. Hago 2 comentarios más antes de pasar al siguiente. Hoy la producción de alimentos en el mundo es 20% superior al consumo que requerimos todos los seres humanos. Traducción: si repartiéramos equitativamente los alimentos, todos seríamos gorditos y no solo yo. Segundo, existe 800 millones de personas en el mundo con deficiencia alimentaria. Eso es una realidad. Oye, es que los gobiernos, yo no estoy echándole la culpa a nadie. Simplemente estoy dando un dato que es categórico y que además tenemos que considerar en la forma en que les vamos a hacer llegar alimento, esos 800 millones. Y de esos, dato cultural, 15 son mexicanos, ¿eh? O sea, no hay que ir a buscar a la gente que no tiene que comer de Etiopía. Hay en México 15 millones de gentes que no saben qué van a comer mañana. Entonces, el problema es real y está en nuestro país. ¿Por qué en una lata? Como les dije, bueno, fue primero invento que se dio para poder hacer alimentos. Tenemos 200 años de experiencia. Todo lo que nos tenía que pasar ya nos pasó, ya matamos a los expedicionarios al Polo Norte, ya se inflaron latas y matamos a alguien de botulismo. El último caso de botulismo en una lata se dio en 1975 en la India. Entonces, oye, ¿existe? Sí, también la viruela. Nah, si lo buscan debe de existir. O sea, son como leyendas urbanas. O sea, de 1975 no hay un solo caso de botulismo en una lata en el mundo. Como les dije, el alimento se utiliza dentro de la lata. Sigue siendo el alimento más utilizado en el mundo. Existe una tendencia a cambiar el empaque flexible por el costo. Y después encontramos algo bien interesante. Si los que han estado en una central de distribución de alimentos, la cantidad de fauna nociva, por no decir ratas, ratones y todo lo que tenga 4 patas y muerda, es abundante. Y las ratas empezaron a encontrar que cuando mordían un pouch, dentro había alimento. Y entonces ahora, en donde almacenan pouches, las ratas saben perfectamente que al morderlo van a encontrar un premio que es su alimento. No tienen el mismo éxito con la lata. Aparentemente cuando la rata va y mueve la lata, se le rompen los dientecitos y decide que no es una buena idea seguir moviendo latas. Entonces, todos los alimentos que van a estar por un tiempo importante almacenados en una central de distribución se están volviendo a empacar en lata.
Si le damos, perdón, dos veces, te pido. ¿Otra? Miren, este es un comparativo que no quiero hacer, o sea, ofrece, esto es perceptivo, no es científico. O sea, fuimos con la gente y le preguntamos ¿qué opinas? Y pues la opinión sigue siendo que la lata es más segura. No quiero hacer, siempre un estudio perceptivo es muy complicado de validarlo, no se os toque decir ustedes, pero al final existe. Y para nosotros es importante entender cómo percibía la gente la lata. Nada más quiero decirles una cosa, es absolutamente imposible alterar una lata sin que alguien se dé cuenta. No hay manera, no hay ninguna opción. O sea, yo quiero hacer un ataque bioterrorista sobre una lata, olvídenlo. Todos los demás empaques es factible. Sobre una lata no hay manera. Si le pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que les platicaba, el envase metálico correctamente cerrado garantiza la conservación del alimento por mucho tiempo. Se ha encontrado después de 75 años. Es la mejor opción para conservar un alimento ya que glucoso. Si pasamos a la última, según yo ya es. La probabilidad de que un producto pueda ser alterado es nada. La rigidez y grueso de los envases lo hacen totalmente inviolables. Sí, le damos la última. Bueno, y podemos ser atractivo el empaque que el empaque haga que el producto sea atractivo al consumidor, lo cual al final es importante. Quisiera aprovechar para hacer un comercial. ¿Qué pasa cuando golpeamos una lata? Y ese es un tema que traemos aquí con la Secretaría de Salud de este país. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. O sea, si la golpeamos un poquito, la flexibilidad del recubrimiento es lo suficiente para no alterar la inocuidad del alimento. Si la golpeamos mucho y rompemos el metal, ahí sí rompemos la inocuidad. ¿Pero qué creen que va a pasar? Pues en un segundo van a entrar bacterias y en 2 horas va a estar una lata inflada. Ahí sí, si ven una lata inflada, no importa el motivo, no se la comen. Una lata se infla por 2 razones. O porque rompimos de alguna manera el sello de inocuidad, que es rompiendo la lata por un megatrancazo, o porque en algún momento el alimento logró penetrar esa capa orgánica protectora del recubrimiento y reaccionó contra el acero, y entonces genera hidrógeno y hierro en el alimento. En ese caso no ha pasado nada. La verdad es que el alimento sabe feo, sabe a sangre, sabe a hierro, pero más allá de eso no pasa nada. Pero no es agradable. Entonces, yo he peleado y seguiré peleando con las autoridades de este país que una lata inflada no se consuma. Pero una lata golpeada no tiene ningún riesgo para la salud para nadie. Y a cambio de eso, en el manejo total de la cadena, golpeamos 10% de las latas. Otra vez, queremos tirar 10% por decreto de un cuate. Y perdón, voy a ser muy crítico, pero no me lo puedo callar. Un cuate que todos los días desayuna, come y cena, decide que tiramos 10% del alimento enlatado y no se le dé a consumir a gente que no desayuna y come. Puta, de veras me parece una absoluta irresponsabilidad. Y lo digo como es. Y si aquí salen y me quieren asesinar, no pasa nada. Ni la primera ni la última vez. Sí, pero tengo que ser muy claro, es una absoluta irresponsabilidad política de un cuate que ni siquiera entiende el concepto. Insisto, él seguramente desayuna, come y cena y todavía le llevan un par de almuerzos a su curul en la cámara. Él no tiene problemas, el problema es de la pobre gente que representa, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, mi intención era dejar 10 minutos de preguntas, creo que lo logré. Entonces, me parece más interesante contestar sus preguntas a que yo siga explicando el proceso. Muchísimas gracias y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Levante la mano para que se le acerque el micrófono. Maravilloso. Bueno, yo sí tengo una pregunta relacionada
En el transcurso de su plática me estaba imaginando el estado del arte, del proceso, de cómo han mejorado las latas en la historia. Me pregunto si hay todavía más que explorar. Y la segunda pregunta, o más bien ligada a esto, es ¿cuál sería el alimento que perdería menor de sus menos propiedades? Justo, nada más. Contesto con el micrófono para que los de internet oigan. Se me olvida la tecnología. Bueno, paso a la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer con las latas? Espero que mucho, porque eso me dedico y todavía pretendo trabajar 20 años. La jubilación de este país es hasta los 65, si la quiero completa, y pues bueno. Entonces, si no, déjame engañar a la gente otros 18. ¿A dónde vamos? Miren, vamos a un par de cosas que van a ser muy interesantes. Vamos adelgazando cada día más el material. Hoy el tema de sustentabilidad en el empaque es muy importante. El 85% del residuo sólido municipal es un empaque. No solo de alimentos, es un empaque. Entonces, en medida que tenemos un problema con los residuos sólidos municipales, tenemos que buscar ser más eficientes en nuestros empaques y eso incluye los alimentos. Entonces tenemos que buscar cada día que el empaque pese menos. Y para eso hay una tendencia y hay una bola de investigaciones para, en lugar de empacar los alimentos con presión negativa y tener una cama de vapor de agua que en el momento en que se condensa genera el vacío de la lata y así garantizo que no hay oxígeno en el envase. Hay una tendencia a poner un nitrógeno y hacer un poco el juego de las bebidas, generar una presión positiva y entonces eso nos permite adelgazar de manera muy, muy importante tanto tapa fondo como el cuerpo de la lata. Los primeros estudios hay es que podemos ahorrar como el 50% del material. Entonces, bueno, esa es una parte muy importante. ¿Qué más? Seguramente tendremos que ir generando porciones óptimas. O sea, hace algunos años las latas eran en 3 medidas. Hoy hay alrededor de 50 medidas de latas. ¿Por qué? Porque el otro punto donde desperdiciamos un mundo de alimentos es: yo hago una lata de 1 kilo, me consumo 100 gramos y que le hago a los otros 900. Entonces tendremos que ir a proporciones óptimas. Y el último es: cada día tenemos más gente en la tercera edad y en la tercera edad avanzada. Entonces, una etapa abre fácil, a lo mejor es muy abre fácil para nosotros. Dénsela a un señor que vive solo y que tiene 90 años. Y pues ya no se vuelve tan abre fácil. Entonces, tenemos que trabajar en nuevos sistemas y opciones para que esta gente pueda vivir solo y pueda alimentarse de manera adecuada y tenga manera de que una etapa se abre fácil. Creo que ahí hay otra línea de investigación muy interesante y que se seguirá desarrollando en los próximos 5 o 10 años. Y contestando el alimento, mira, todos los alimentos al pasar por un proceso de cocción pierden algunas de sus propiedades y ganan otras. O sea, por un lado se avanza en la descomposición proteica, no quiero hablarle de chiles a Clemente Jackson, entonces no les voy a platicar demasiado de ustedes, todos saben más que yo, entonces voy a hablar de ese tema, pero evidentemente hay un avance en la descomposición proteica y por el otro que ayuda a la digestión y a la asimilación de proteínas, ya es un alimento enlatado. Por el otro lado, difícilmente las vitaminas sobreviven al proceso de cocción de las latas, que tampoco sobreviven demasiado al proceso de almacenamiento en el refrigerador y a la luz. O sea, las vitaminas, como ustedes saben, son bien sangronas. O sea, las ven y a los 2 segundos ya no son vitaminas y no sirven en el proceso metabólico. Lo que sí os puedo decir es que a diferencia de lo que pasa con una naranja que cortamos y que cuando nos lo comemos no sabemos cuánta vitamina C tiene, cuando nosotros metemos un jugo en una lata, le agregamos la cantidad de vitamina C que le quitamos. Y sí sabemos cuánto tiene. Entonces, esa es otra diferencia que tenemos en el alimento empacado contra el alimento natural. El alimento natural, cuando lo consumimos, no sabemos qué proceso siguió y no sabemos qué características reumatológicas tiene. En una lata, como tuvimos la opción de tener mucho junto, pudimos modificar sus propiedades y llevarlas a donde nosotros queríamos y garantizamos que el alimento tiene
1 gramo por cada kilo de jugo de naranja empacado tiene 1 gramo de vitamina C. ¿Por qué? Porque se las pusimos al final y sabemos que ahí están. Que ya que se lo puse después del proceso térmico, evidentemente no hay manera de que se descomponga dentro de la lata. No hay luz, no hay aire, no hay bacterias. Entonces, eso es lo que sí te puedo garantizar. A lo mejor no te puedo garantizar qué le pasó al alimento, pero te puedo decir que lo compenso con el proceso anterior al cerrado y eso es controlado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Sí, allá hay una en medio, Augusto, otra acá abajo. Bueno, buen día. Mi nombre es Gemma Orozco, vengo de la Universidad Michoacana. Y bueno, la pregunta es, ya hablamos respecto al beneficio del alimento dentro de la lata, pero ¿qué hay respecto a la contaminación de la lata? ¿Qué hay cuando ya consumiste el alimento y tiras la lata? ¿Qué pasa? Mira, primero déjame decirte que la lata es el único empaque que sí se recicla. Si ustedes hagan un experimento, tiren una lata de aluminio, toda la gente que trabaja aquí en el Instituto de Nutrición, en el bote de basura que sea de su elección, y regrese a las 4 horas y no va a estar. Es un ingreso. Para la gente que hace el aseo, la lata de aluminio es un ingreso, y es un ingreso muy importante, aunque ustedes no lo crean. Entonces, el único empaque que se recicla 100% en este país es la lata de aluminio, porque hay muy buen negocio en eso. Y luego, la lata de acero no se recicla al 100%, no quiero ponerme estrellas que no son, se recicla como al 65 o 70%, pero es el empaque más fácil de separar. Yo tengo en mi tiradero sólido municipal N cosas, paso un imán y me traigo todo el metal que mando fácilmente a que se reprocese. Hay empresas muy grandes en México que se dedican a eso. Compran el metal de los basureros, los reprocesan y hacen alambrón para construcción. Entonces, el índice de reciclaje de las latas de aluminios oficiales del 92, reales del 100, del acero oficiales del 65, real, ¿y a qué me refiero con real? Los que usamos para macetas, la gente que las pone y les hace hoyitos y con eso riega, es como del 80. Entonces me parece que entendiendo que el conservar un alimento es un mal necesario, la reciclabilidad y análisis de ciclo de vida de las latas son favorables contra ningún otro empaque. También hago un comercial y es el único que voy a hacer en contra de algún otro diferente empaque. Disculpen, el agarrar, triturar y meter Tetra Pak debajo de nuestras carreteras no es reciclar. Es esconder la basura debajo de la alfombra, porque no le genera ningún beneficio a nuestras carreteras. Entonces, discúlpenme, y también es medio personal el asunto, eso no es reciclaje. No nos hagamos patos ni nos confundamos, ¿no? O sea, es como si te digo, oye, ¿y estás reciclando? Sí, mira, todas las latas las metemos en el fondo del relleno sanitario para que nadie las vea. Pero ahí no crece nada, ¿eh? No, eso no es reciclaje, ¿no? Hola, buenos días, ingeniero. Muchas gracias por su información. Mi pregunta básicamente es para ver qué tan verdad o falso es la idea de que, por ejemplo, tú abres una lata. Y bueno, yo crecí con la idea de mi abuela y mi madre de que no dejaras el alimento ahí en la lata porque igual ya iba a contaminarse. Y bueno, yo quisiera saber esto porque en algún momento cuando tú de repente vas y consumes algún alimento, ¿no? En la calle, un ejemplo, las hamburguesas típicas estas al carbón, tú ves la lata de, por ejemplo, de piña y ahí está la piña y está la lata abierta. En cuestión nutrimental, bueno, a lo mejor no es tanto el objetivo de la pregunta, sino en cuestión de qué tan cierto es esto en la lata. Mira, esas historias vienen de las abuelitas. Cuando la lata era hojalata, no tenía los recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos orgánicos vienen de 50 años para acá. Entonces, antes de eso, la lata, como tenía el estaño lo iba comiendo el alimento y se iba oxidando con el medio ambiente. Entonces la historia es que cuando se dejaba un alimento en la lata, después de algunos días había lata. Esa era la expresión de mi abuelita, al menos. Hoy con los recubrimientos eso no tiene ningún sentido, tú puedes dejar el alimento en tu lata, nada más entendiendo que ya no es inocuo. Entonces que la contaminación que tenga del aire y el tiempo que pueda durar tu alimento en el refrigerador, pues va a ser el mismo. Incluso hago un par de comerciales interesantes en
esta Semana Santa sale una lata que van a poder meter al horno de microondas y sale una lata que tiene una tapita para que ustedes guarden dentro de esa lata en el refrigerador lo que abrieron. Entonces, la idea es romper ambos mitos. O sea, hoy ambas son patentes mexicanas. Puedo decir orgullosamente que la empresa en la que trabajo. Y pues bueno, son dos cambios muy interesantes. La primera lata de estas las verán en Semana Santa. Y bueno, ya si me cobran el tiempo comercial, diré que se va de... me apagaron el micrófono, atún de dólares. Es quien sale esta Semana Santa. Es un proyecto que lleva 7 años y bueno, hoy se acaba, espero que en Semana Santa van a ver una lata para que puedan ver el refrigerador y una lata que van a poder meter al horno de microondas. Muy bien, muchas gracias, sobre todo por las buenas noticias que nos trajo también, aparte de desmitificar tantas ideas que tenemos sobre las latas. Quiero agradecerle su participación. Ya no tenemos tiempo, disculpen. Quiero agradecerle su participación al ingeniero, entregándole un pequeño presente, su reconocimiento. Le damos un aplauso, por favor. Gracias a ti, y todo por todas las latas.